Gracias por atendernos, estas cuestiones de agenda que se marcan evidentemente y que uno tiene que seguir a pie juntillas. La doctora Mabel Bianco es la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Ha sido convocada para exponer en los plenarios que se vienen realizando en el Senado en torno a la discusión sobre el proyecto de aborto legal, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Esta semana, doctora, ha tenido una semana, bueno, bastante mediática, si me permite, por justamente haber sido usted la persona que se levantaba al momento que doctor Albino decía las cosas que dijo, pero no me quiero detener en ese tema. Me parece que ya está todo dicho, me parece que la irresponsabilidad de parte del doctor Albino fue bastante marcada y todo lo que se ha dicho después también. Queremos saber cómo continúa de cara a estos días que son tan importantes y definitorios en este tema. Bueno, yo creo que tenemos que seguir explicando y planteando que aquí todos coincidimos, unos y otras, en que nadie quiere el aborto, pero que el aborto es una necesidad que se les plantea a las mujeres en algún momento de su vida frente a un embarazo, o que no planificaron, o a un inconveniente que no pudieron prever, y que entonces les queda, si no tenemos esta ley, que no es una ley para que las mujeres aborten, es una ley para que las que lo necesitan no tengan que ir a la clandestinidad. Si no tenemos eso, bueno, vamos a seguir dejando a las mujeres en banda. Y yo creo que ha habido dos testimonios recientes. Uno, el del sábado a la noche, en esa mesa tan reconocida de Mirta Legrand, de la artista Raji, sí, que plantea el tema de su hermana, una embarazada de hace muchos años pasó esto, pero sigue siendo igual la cosa, 22 semanas, que rompe bolsas, bueno, algo que pasa en un embarazo que venía cursando bien, y bueno, al no poder interrumpir, los médicos la hicieron esperar, el feto murió, y la consecuencia fue que murió el feto y murió casi ella, se salvó de milagro. Entonces, bueno, este es uno. Y el otro, hoy hay un testimonio que mañana va a hablar de una médica en la provincia de Santa Fe que relata las historias de las mujeres, porque eso es lo que nos pasa a quienes hemos tenido contacto con mujeres en esta situación en la cual ellas no quieren, pero se ven forzadas por una necesidad, y en ese momento es cuando ven que todos le dan la espalda, y lo difícil que es, y lo mal que se sienten, y los riesgos que corren. Entonces, me parece que estas son cosas importantes, porque, bueno, los senadores y senadoras tienen que entender que ellos van a seguir pensando lo que quieran, tienen todo derecho, pero aquí el problema es si sacamos el aborto de la clandestinidad para que realmente las mujeres no tengan que sufrir, e inclusive la angustia de conseguir los pesos que necesitan para poder hacer algo que tienen que hacer y que lo van a hacer, aunque todos se les digan que no lo hagan, porque es lo que en ese momento sienten, y ahí es cuando viene cómo las extorsionan, las manipulan, y bueno, como muchas o mueren o enferman y quedan con secuelas muy graves, porque eso es lo que no se ve. Las secuelas y cómo han quedado muchas de esas Totalmente. mujeres. Usted sabe, doctora, que me resultó muy interesante. Hace aproximadamente 2 semanas creo que se puso al aire un informe especial en Canal 13, creo que fue en el noticiero, en Telenoche. Probablemente usted lo haya visto o haya visto algún extracto, porque me parece que se replicó y mucho a través de las redes sociales, donde no solamente el secretario de Salud de Rosario, sino además diferentes participantes de un montón
montón de circuitos, ¿no?, que hay justamente para poder contener a las mujeres indistintamente de la situación en la que llegan justamente a consultar al Hospital Roque Sáenz Peña, que es el hospital público justamente de Rosario, y que basándose justamente en los protocolos de los derechos de la mujer, tienen hacen un trabajo maravilloso allí todos los profesionales, no solamente de la salud, sino también de la psicología. Daniel Tepaz es uno de ellos. Me pareció fantástico escuchar a ese médico tocoginecólogo, porque además no es un médico clínico, sino que es un médico que ha dedicado su vida y sus estudios al cuidado justamente de la mujer, y prestarle atención a este coordinador de salud sexual municipal de Rosario hablando sobre el aborto y de las enfermedades de transmisión sexual. Qué importante todo lo que se hace en esa ciudad, en Rosario. ¿Por qué es tan difícil replicarlo en otros lugares del país, doctora? Bueno, yo creo que al igual que la educación sexual integral, que ya es ley, y sin embargo no se cumple. Santa Fe es una de las provincias que más se adelantó en ese sentido, porque bueno, falta vocación política, se tiene miedo, se cree que esto ahuyenta a la gente, que esto ahuyenta votos, y esto no es así. Esto al contrario, esto es una necesidad, y yo creo que se está cada vez, a medida que pasa el tiempo y se van escuchando más testimonios y experiencias, como bueno, la de Tetaz es impresionante, sí. Se va entendiendo que esto es como el tema del divorcio. Hay tanta gente que tiene de cerca, que ha tenido un conocido, una hermana, un familiar, alguien que ha necesitado esto y que no encontró en su momento, que ahora prácticamente esto es algo que es muy difícil oponerse, porque quienes quieren las dos vidas, todos queremos las dos vidas, pero hay situaciones que no se puede. Y entonces, bueno, además las dos vidas no valen lo mismo según la época de la evolución del embrión o el feto, como ya ha sido muy claramente dicho. Entonces hay que aceptar esto como una necesidad, y con esto no se va a promover más abortos, que no tengan miedo. No, ninguna mujer nos embarazamos para tener el gusto de pasar por un aborto, así que esto es algo que me parece que es una fantasía rara que solamente puede tener algunos hombres, porque no han pasado nunca por estas situaciones, ¿no? Sí. Doctora, buen día. Daniel Temperoni, la saludo, un gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Estoy bastante confundido en el sentido de hasta el viernes de la semana pasada se hablaba de que son más los senadores y senadoras que estarían en contra del proyecto de despenalizar el aborto, razón por la cual estarían negociando algunos puntos, como por ejemplo bajar de 14 a 12 semanas, entre otras cuestiones. Y quisiera la opinión profesional en este sentido, por lo menos para orientarme como ciudadano. Aprovecho la oportunidad de tener este trabajo y poder hacérselo profesionalmente, pero como ciudadano estoy bastante confundido en este tema, en donde me parece que no hay margen para negociar cuando estamos hablando de a qué vida protegemos, hasta qué momento, a partir de la concepción, después de la semana número 12, de la 14. Bueno, yo creo que hubo operación de prensa, como se dice en estos casos, y se le dio una difusión excesiva a este tema de la posibilidad de los cambios. Sí. Porque bueno, los propios senadores de Córdoba, que son los que están llevando adelante esto, no han presentado nada, porque esto es una discusión, y ellos que están más cerca de la aprobación no van a ser los que van a promover que se dividan votos inútilmente. Entonces, a mí me parece que primero hay que entender que hasta el 8, cuando se vote, no importa cómo llega el dictamen. Claro que si hay dictamen de mayoría a favor, mejor. Pero yo recuerdo a todos y todas los que nos están escuchando que cuando fue la ley de cupo en el Senado,
que promovía la senadora Malarro de Torres, Sí. llegamos al recinto con un dictamen de mayoría negativo y se dio vuelta allí en la sesión. Entonces, hasta último momento, esto lo tenemos que seguir luchando para que entiendan de lo que se trata. No es de estar a favor del aborto y promoverlo, sino de eliminar la clandestinidad, que es Bien. lo que hace que las mujeres sean abusadas económica, moral, físicamente. Entonces, esto es lo que nos interesa, y yo creo que esta ley va a ser ley porque, insisto, es un tema sentido por toda la población, porque quien no ha tenido un caso próximo, y el recordarlo solamente es lo suficientemente fuerte como para tener en claro qué hacer. Bueno, la pregunta, la próxima se la hago efectivamente, porque no entendí el proyecto que tiene media sanción, sino por los pasos legislativos que puede tener precisamente este proyecto si resulta con voto negativo en el plenario del Senado de la Nación. El proyecto que tiene, el proyecto que tiene media sanción en diputados, ¿es el mejor proyecto que se pudo haber pergeniado en el Congreso de la Nación? Porque si vota en contra el Senado, esto vuelve a diputados y hay que insistir con mayorías calificadas precisamente sobre ese proyecto. Bueno, depende, ¿no? Porque si las modificaciones, que yo insisto en que hay que ver y que las pongo en muchas dudas, son mínimas, que es lo único que puede plantearse como aceptable para diputados, bueno, no se va a poder aprobar por mayoría simple. Y si es negativo, bueno, se esperará, lamentablemente va a haber que esperar 2 años, porque el año que viene, siendo un año electoral, va a ser difícil. Aunque a lo mejor no es cierto, nunca sabemos. Tampoco creímos que se iba a dar tan rápidamente esta discusión, ya que venimos tantos años militando y se postergaba, y de golpe se abrió. Bueno, es posible que a lo mejor tengamos novedades también en un año electoral, así que indefectiblemente esto se va a aprobar. Y no va a pasar como la ley de salud sexual y reproductiva, que estuvimos 10 años, que se murieron 4 proyectos aprobados en diputados, en Senado, y recién en el 5º, en el 2002, conseguimos la ley. Así que se va a conseguir porque, insisto, es una necesidad sentida. Totalmente, doctora, estoy totalmente de acuerdo, y me parece que también de lo que se ha hablado mucho en todos estos días, y que también me parece que es necesario seguir insistiendo, es en el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Usted es médica y hemos mencionado recién al doctor Tepaz, y hemos escuchado a tantos doctores, médicos y especialistas, ¿no? Expresarse en este sentido, y yo me quedo con un fragmento de un texto que leía hace poquito a propósito de la objeción de conciencia, justamente a propósito de la de voluntad de los médicos de tomar o no los casos de las mujeres que llegan en quizá, y la gran mayoría de las veces me atrevo a decir de manera desesperada, ¿no? Hacerse ver. Él decía, el autor, que es de apellido Yapur, que es un químico, que hacer objeción de conciencia ante una interrupción legal del embarazo por parte de un médico es utilizar un pretexto simbólico, individualista y de sometimiento disimulado en una creencia para quebrar la decisión de una mujer de querer procrear o no, ¿no? Me parece que las mujeres, y me quedo con lo que usted dijo al comienzo también, doctora, las mujeres que pueden pagar por el aborto, lo hacen desde siglos, lo van a seguir haciendo en sanatorios privados, con habitaciones individuales, en quirófanos asépticos, con asistencia de equipos profesionales. Probablemente después del aborto van a tener por el mismo precio la asistencia de psicólogos, y justamente con lo contrario es contra lo que hay que ir, ¿no? Contra la clandestinidad, porque la que puede pagarlo va a seguir silente por la vida, llevándolo de la manera que lo pueda llevar, porque nadie sale ileso de una situación así, ninguna mujer sale feliz de la vida después de haber atravesado una situación semejante, ¿no? Y hay una parte del juramento hipocrático, ¿no?, de la Convención de Ginebra, en un párrafo donde dice que no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a
Perdón, dice, no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase. Me parece que hay mucho por escuchar, que uno no tiene que cerrarse, que uno, como usted dice, doctora, que se apruebe la ley no significa que las mujeres salgan en masa y a los gritos a decir yo voy a abortar, sino que justamente hay que darle contención y atender esta cuestión como lo que es, una cuestión de salud, una cuestión social. Sí, yo creo que además hay que acabar con esta idea de la objeción de conciencia institucional, porque eso no existe, las instituciones no tienen conciencia. También reconozco que sí, hay que garantizarle a los médicos la posibilidad de la objeción, pero desde ya, siempre y cuando se asegure que esto no implica ningún riesgo para la mujer en el caso en que no tenga otra posibilidad, y en los casos de los establecimientos deberán prever, como dice la ley, que se haga el traslado de esa mujer en unas condiciones que no pongan en riesgo su vida, y si no, se tendrán que hacer cargo, porque esto en realidad hay que hacerlo para todas las patologías, ¿no? Totalmente. En este país nunca se hace. Pero bueno, empecemos a ver si a través de esto se puede llegar a plantear que en los establecimientos donde hay objetores de conciencia y o no hay capacidad suficiente para hacer determinadas prácticas, se los reconozca y se prevea cómo se trasladan estas pacientes. Pero sobre todo, me parece que ahora que las obras sociales contratan con servicios privados, y con servicios privados así tipo empresas y demás, que esto tiene que quedar muy claro, porque si no la población es una población cautiva que cree que en ese establecimiento la van a atender y resulta que después le salen diciendo, ah no, vos elegiste este lugar pero aquí no hacemos esta práctica. Entonces eso es terrible que no se sepa con anterioridad, porque es una forma de engañar a la gente. Entonces son este tipo de cosas que hay que blanquear. Lo que pasa es que la ley no lo puede decir todo, la ley tiene que fijar los grandes márgenes y después, como dijo el ministro de Salud, el decreto reglamentario va a tener que entrar en estas especificaciones, ¿no? Bueno, para finalizar, doctora, y siempre es un placer poder escucharla, volviendo un poco al tema de lo que es la educación sexual, ¿qué ha pasado con el tiempo? Yo recuerdo cuando era adolescente, en la época de mi secundario, allá lejos y en el tiempo, a mí me han enseñado a utilizar un preservativo hasta con las patas de una silla, permítame que se lo cuente así, pero es verdad, doctora, yo recuerdo específicamente a mis 15, 16 años, un profesor dando vuelta una silla y diciendo ustedes se tienen que cuidar de esta manera, y no era una charla que iba dirigida solamente a los hombres, sino que las mujeres también teníamos que saber de qué manera se ponía correctamente un preservativo para poder justamente prevenir infecciones, enfermedades y también el embarazo. Yo recuerdo a mis 11 años viviendo en la provincia de Tucumán haber tenido una entrevista mano a mano con el mismísimo doctor Miroli, porque me había tocado en ese momento a mis 11 años de edad y tengo casi 40, hacer un trabajo sobre el SIDA. O sea, ¿qué ha pasado en el medio que se ha perdido, que se ha abandonado tanto el tema de poner a los chicos adelante de la información? Bueno, yo creo que primero a nivel de los ministerios de salud se sigue comprando preservativos y se sigue haciendo difusión, pero lo que no hay es campaña. Eso es cierto, están caídos, han desaparecido, y este es un trabajo permanente que hay que hacer. Pero además, desde el punto de vista de la educación sexual integral, es impresionante. Tenemos la ley hace 12 años y ahora cumple 13 este año, se aprobó, hay leyes provinciales y en distintas localidades, pero todavía no se implementa, y esto es el desastre, porque, bueno, no hay vocación política, porque todavía se malcree que con esto, primero se confunde educación sexual integral con educación para la genitalidad. Entonces es como que les estamos metiendo a los chicos la idea de las relaciones sexuales, y eso lo hace la televisión, lo hace internet, erotizando todo. Así que lo único que haría la educación sexual integral es dándole instrumentos a estos chicos y chicas para que sepan entender lo que les tira la televisión, el internet y demás. Que está erotizado, la venta de los pantalones, todos los autos, todo.
Entonces, bueno, mientras tanto nosotros tenemos una epidemia que sigue adelante, tenemos un crecimiento de la sífilis, sí, que hay un estudio reciente del Ministerio de Salud del 2011 al 2017, cómo ha crecido la sífilis. Bueno, para todo esto, lo único que es efectivo es el uso del preservativo. Totalmente. Y si nosotros lo bajamos, ¿qué hacemos? Ahora, no podemos ser tan inconscientes, porque estas voces se levantan, como la de Albino y otras, son muy escuchadas y muy respetadas, porque bueno, tiene un prestigio. Entonces, tira abajo todo lo que venimos haciendo y lo que cuesta hacer. Y esto me parece que es algo que hay que aclarar y hay que seguir diciéndolo, y ojalá a raíz de esto, bueno, los ministerios de salud retomen el hacer las campañas, porque la verdad es que sigue haciendo falta que se renuevan las cohortes de los adolescentes, y entonces hay que permanentemente hacer campañas. Así que yo creo que eso también tiene la ley. Los 2 últimos artículos se refieren a eso y plantean como una responsabilidad de diputados y senadores de controlar y monitorear la implementación de la ley de educación sexual integral y de salud sexual y reproductiva, con la creación de una bicameral. Quiere decir que esto es muy bueno, porque los diputados y senadores no solo tienen que hacer leyes, también tienen que velar para que se las implemente, porque si no hacemos cosas para decorar los anaqueles y nada más. Entonces, bueno, las leyes tienen que llegar con políticas públicas para todos. Doctora Bianco, muy amable, gracias por atendernos. Bueno, no hay de qué, hasta pronto. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, la doctora Mabel Bianco es la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.